Con nosotros ahora va a estar Gustavo Pressman. Gustavo Pressman es ingeniero y máster en TIC, es docente universitario, es analista forense, certificado de forma internacional. Y bueno, su pasión es el peritaje informático. Gustavo es una persona que está siempre activo en redes sociales, dando notas, participando en diferentes medios y conferencias. Es, digamos, un placer, digamos, un colega que hace mucho tiempo que está haciendo peritaje informático y demás. Así que bueno, con ustedes ahora, cómo convertirse en perito informático y no morir en el intento. Con ustedes, Gustavo Pressman. Bien, ¿no? En el fondo. No sé qué va a pasar. Hola. Bueno, ¿cómo están todos? Buenos días. Muchas gracias por asistir a la charla. A los chicos de Nerdearla. Es mi primera charla, no en esta sala, pero sí para Nerdearla. La idea de esta charla de hoy es una presentación quizás más motivacional para los informáticos, que entiendo que son mayoría aquí en la sala, para ver cómo introducirse en el mundo del peritaje informático, cuáles son los campos de actuación, y en realidad lo que vamos a hacer es, de alguna manera, intentar en estos 25 minutos responder estas preguntas, darle algunos elementos y algunos recursos para que puedan lanzarse. Es un campo extremadamente fértil y necesario de profesionales, así que bienvenidos todos a estas cuestiones. Tenemos un tiempo escueto, después tendremos un tiempo para preguntas, pero si quedan preguntas, bueno, me pueden ubicar a través de la cuenta de Twitter o correo electrónico que estaba al principio y al final lo voy a poner. Así que básicamente es contestar estas preguntas como disparadores de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, básicamente, ¿por qué convertirse en un perito informático? Yo soy perito informático hace más de 25 años, cuando la tecnología y el peritaje informático eran algo totalmente desconocido. Hoy estamos hablando de, digamos, no tengo que explicarle a todos ustedes el impacto que tienen las tecnologías en nuestras vidas y que tienen en cualquier investigación de un incidente, ya sea judicial o extrajudicial. Así que lo acompaño con notas o con recortes de notas que van a encontrar todos los días de temas donde están peritajes de dispositivos informáticos, computadoras, teléfonos, Internet de las cosas, la nube. ¿Qué es un perito informático? Porque frecuentemente me consultan, ¿dónde estudio para ser perito informático? ¿Cuál es el título de perito informático? Y en realidad el perito informático es un profesional que tiene conocimientos de informática, donde lo que va a hacer es el análisis de material incluido en dispositivos electrónicos utilizando metodología apropiada. Yo subrayé ahí los keywords más importantes: metodología apropiada y básicamente asegurando la integridad de esa evidencia digital. Acá tenemos un punto de contacto con la charla anterior y las funciones de hash que se utilizan de una manera diferente, pero para validar la integridad de ese contenido. Sobre todo porque cuando hablamos del campo de actuación de un perito, uno piensa enseguida en un perito de la justicia. Es una posibilidad, es parte del camino que recorremos los peritos informáticos, pero también a nivel corporativo tenemos muchas investigaciones. Hoy por hoy, cualquier incidente informático en cualquier empresa requiere de un análisis, la generación de un reporte, y ese reporte, más allá, digamos, de utilizarlo para las famosas lecciones aprendidas y evitar que vuelva a ocurrir, muchas veces se utiliza para judicializar el evento. Por responsabilidad de la compañía, porque hay claramente un delito, por una cuestión de compliance. Ahora hay que tener muy, digamos, en claro la posibilidad de un cambio de escenario, y la ejecución de un peritaje informático o la actitud respecto del análisis que tiene que tener un perito informático tiene que tener ciertos resguardos respecto del análisis tecnológico que puede hacer cualquier profesional. Digo, no es suficiente con el conocimiento informático, y ahora vamos a hablar qué es lo que se requiere para poder convertirse en un perito informático. Por supuesto, necesito conocimientos de tecnología informática de cada una de las especialidades que pudieran aparecer. Los peritos informáticos, todos los que existimos, no conocemos
igualmente que ustedes en sus trabajos de tecnología, de seguridad informática, no conocen todos los retos, sin perjuicio de que los retos cambian día a día. Es importante que además de la formación en cuestiones tecnológicas, tenemos que tener formación en el entendimiento de cómo operan los procesos judiciales. Que necesito además herramientas de hardware y de software. Acá viene una eterna discusión sobre la utilización de software privativo o software libre. Ambas herramientas son aptas si son utilizadas correctamente y si son validadas como corresponde. Después podríamos discutir la capacidad que tiene cada una de ellas y la productividad que pueden darme, pero como voy a darles algunos recursos al final de cómo empezar, vamos a empezar con herramientas open source. Es la mejor manera de aprender sin tener que hacer una gran inversión. Acá lo importante es entender el funcionamiento de la herramienta. Muchas veces estamos acostumbrados a utilizar una herramienta y ver intuitivamente cómo funciona. Nosotros en un peritaje informático necesitamos conocer el funcionamiento de esa herramienta a fondo, básicamente porque más allá del dictamen técnico que hagamos, escrito u oral en un juicio, más allá de eso, posiblemente tengamos que ir a declarar en un juicio de aquellos hallazgos. Y una de las cuestiones que va a haber que validar es el conocimiento en el uso de la herramienta. Es uno de los aspectos que hay que validar. Y a veces uno se pregunta cuál es la mejor herramienta. Este slide lo preparé para una charla de hace 2 semanas. Me gusta mucho para transmitir un concepto que creo que es clave. Muchas veces se discute cuál es la mejor herramienta. Yo ahí abrí la caja y puse varias de las herramientas, algunas comerciales, otras open source, otras de software privativo pero gratuitas. Sin embargo, en el fondo de la caja me quedó la herramienta principal del perito informático, que es la cabeza de uno. Ese es el recurso más importante. No hay que perder de vista que el peritaje no lo produce la herramienta, sino que lo produce el perito, obviamente auxiliándose de la herramienta. Y un elemento que es bastante crítico en la ejecución de cualquier peritaje, que probablemente en la realización de otras actividades de tecnología informática no se tiene presente o no es relevante, es que nosotros tenemos que conocer los principios de operación y los argumentos por los cuales estamos extrayendo la información. No sirve en este caso exclusivamente apretar un botón para obtener los resultados. No sirve que la herramienta me entregue los resultados de manera automatizada sin que yo sepa cómo se hace. Esto no quiere decir que no utilicemos las herramientas de manera automatizada. Lo hacemos por una cuestión también de recursos y de los altos volúmenes que tenemos que procesar hoy en día, pero siempre tenemos que saber qué es lo que la herramienta está haciendo. Y es importante entender la diferencia entre qué es lo que la herramienta está haciendo y cómo lo hace la herramienta. Son dos cuestiones distintas que llevan a la pregunta anterior de software comercial o software open source, que es una discusión que realmente hoy por hoy no existe, y en determinadas áreas de tecnología el software open source no entra. No porque no quiera entrar ni lo dejemos entrar, sino porque las comunidades son muy pequeñas y los requisitos de desarrollo de esas herramientas son tan importantes que frente a una tecnología que cambia todo el tiempo, no se cumplen. ¿Necesito estar acreditado? ¿Necesito alguna certificación? ¿Necesito algún título habilitante? Bueno, aquí lo primero que hay que distinguir es si vamos a actuar en el ámbito de la justicia o si vamos a actuar en el ámbito privado, exclusivamente. Normalmente un perito informático va a actuar en ambos escenarios. Para actuar en el ámbito de la justicia va a haber que cumplir con determinados requisitos que son específicos de cada jurisdicción y de cada fuero. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, hay 3 tipos de peritos. Pueden cambiar de nombre un poco, pero hay 3 tipos de peritos. Los que conocemos como peritos oficiales, que son los peritos que intervienen en aquellos casos que hay interés de la sociedad. Básicamente los peritos oficiales en un 95% son empleados del Estado, policía, miembros de gendarmería, miembros de la fiscalía, seguridad aeroportuaria, todos los diferentes
organismos de seguridad. Después están los peritos de oficio, que suena parecido, que es básicamente el perito oficial, el perito que responde de alguna manera al juez, pero para cuestiones civiles. Digo, para una discusión de laboral o una cuestión de un divorcio, temas personales, no se usan los peritos oficiales, sino se usan los peritos de oficio, y en ese caso son profesionales que están inscritos en una lista y que son sorteados, y allí vamos a encontrar requisitos de poseer un título universitario, lo cual sabemos que no es suficiente, pero sí es una condición necesaria, por lo menos en las jurisdicciones principales, porque los códigos de procedimientos, que son de alguna manera los libros del derecho que dicen cómo se debe resolver la tarea, indican que si no hay profesionales, pueden ser personas idóneas también. Ahora, esto está cambiando ahora, y entiendo que también es una oportunidad para muchos de los que están en el ámbito de seguridad informática, que no, digamos, los conocemos y nos conocemos, y hay muchísima gente con un valor importantísimo de conocimiento que no ha tenido, digamos, la gana de sentarse 6, 7, 8 años en la facultad a estudiar por la propia inquietud que genera la seguridad informática, el hacking. Entonces, en principio no podrían ser peritos en muchos de estos fueros. Sin embargo, ahora los sistemas a nivel provincial, los sistemas judiciales están cambiando, simplemente se los menciono, a lo que se conoce como sistema acusatorio, donde allí la idoneidad del perito no se demuestra por el título, sino se demuestra por su experticia. Y ahí empiezan a jugar temas como las certificaciones, que bueno, los que estamos en seguridad informática conocemos múltiples certificaciones. Siempre mi recomendación para los que van a estar en forense a mediano largo plazo es básicamente tener como mínimo 2 certificaciones. Una certificación agnóstica que no depende de ninguna herramienta, así que solamente habla de los procedimientos, y otra certificación de cada herramienta que ustedes utilicen. No se olviden que los dictámenes periciales que ustedes hagan, cuando sean presentados a la justicia, hay una parte que claramente no va a estar interesada en ese dictamen y los va a atacar. Los va a atacar a ustedes, va a atacar las herramientas, va a atacar todo el proceso. Es parte de las reglas de juego. Atacarlos a ustedes es decir, bueno, ¿y cómo sé que el perito tiene el conocimiento para hacer esto? ¿Cómo sé que el perito sabe manejar la herramienta? Y entonces aquí les doy simplemente un pantallazo de cuáles son las certificaciones genéricas más reconocidas. No significa que tengan que hacerlas ni arrancar por eso. La práctica del peritaje informático o del análisis forense informático es algo que se va dando con el tiempo. Cuando yo empecé hace 25, 26 años, tenía naturalmente otras actividades en el área de informática, de infraestructura, hacía temas de cableado de redes. Uno no puede, digamos, en el día cero decir, hoy soy perito informático, pongo un cartel de perito informático en la puerta de mi oficina y sentarse a esperar que lleguen los trabajos. Así que esto es un proceso que se va realizando, y en ese proceso nos encontramos con estas certificaciones. Las certificaciones exigen conocimiento de temas específicamente relacionados con lo forense, que en muchos casos tienen puntos de contacto con todos aquellos que desarrollan su profesión de hackers en seguridad informática, donde al intentar entender cómo funcionan las cosas, desmenuzan eso para entender los diferentes elementos que aparecen. En nuestro caso es muy similar eso. Y abajo tienen las certificaciones de las herramientas también. Son procesos que requieren exámenes multiple choice, como en el resto de las certificaciones, con contenido práctico, es decir, normalmente hay que resolver un caso, les dan una imagen de un móvil, la imagen de un dispositivo, y ustedes tienen que responder una serie de consultas. Es interesante, y yo les voy a brindar ahora algunos recursos donde ustedes pueden empezar a jugar con esto. Entonces, en muchos eventos de seguridad informática se hace un capture the flag. Algunos de esos capture the flag tienen fines forenses, y ahí pueden encontrar muchísimas cuestiones relacionadas con esto. Así que las certificaciones hoy para desarrollarse en la República Argentina no son obligatorias, son interesantes y recomendables bajo este nuevo sistema acusatorio, pero si
de a poco van a ir introduciéndose y desarrollando sus actividades, posiblemente van a procesar también causas en el exterior. Yo tengo causas en distintos países de Latinoamérica donde no les interesa mi título de la Universidad de Buenos Aires o mi, digamos, posgrado, les interesan mis certificaciones y les interesa sobre todo que yo pueda acreditar conocimiento en lo que estoy haciendo. Una pregunta recurrente es, ¿cuántos casos similares usted procesó en los últimos años? Y eso forma, digamos, el perfil profesional. La falta de todas estas cuestiones, por más que ustedes sean, digamos, unos excelentes profesionales y hayan hecho un dictamen, digamos, valiosísimo, le va a bajar el precio a lo que hicieron. No se olviden que cuando van a actuar en el ámbito judicial, van a estar interactuando con profesionales totalmente distintos de nosotros, ingenieros, licenciados o simplemente entusiastas de la informática, donde su trabajo es cuestionar absolutamente todo, aún lo que a nosotros nos parece que es incuestionable. Bien, ¿cómo empiezo? Básicamente, para empezar a trabajar en peritajes informáticos, hay que estudiar. Como en cualquier área de la seguridad informática y de tecnología, las cosas cambian permanentemente. En el área, digamos, de las aplicaciones que estamos utilizando día a día, todos los días aparecen aplicaciones nuevas. Frecuentemente las aplicaciones que ya existen desde hace un tiempo también cambian en su estructura. Típico caso de los móviles. Cambian las estructuras de cómo manejan las bases de datos, cambian la forma de almacenamiento de los datos. Quizás para el usuario es transparente, pero a veces pasar de una versión de una aplicación a otra cambia totalmente el escenario de lo que hay en background. Y es allí donde están los artefactos forenses que nosotros vamos a ir a buscar. Entonces, permanentemente hay que estar estudiando. Por supuesto, investigando, haciendo pruebas de concepto. Una cosa es investigar o tener un peritaje sobre un tema muy conocido y muy desarrollado, de aplicaciones que son probablemente, digamos, de dominio público o utilizadas por la mayoría. Ya existe segura y siempre hay alguien que seguramente hizo esto antes que nosotros. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen que peritar un sistema que es un sistema propietario? Y tienen que investigar e identificar cuáles son los artefactos, qué información almacenan en el sistema de archivos, qué información almacenan en distintas bases de datos, qué formato tiene esa información. Porque básicamente de las dos etapas que tiene la informática forense, y no me voy a explayar mucho de ese tema en la charla, tenemos una primera etapa que es la recolección de la evidencia, es la obtención de la materia prima para la segunda etapa, que es el análisis. En la primera parte hay un fuerte contenido de procedimientos. Hay muchas cosas que hay que tener presente. No hace falta para esa primera etapa de recolección un gran conocimiento de temas informáticos. Como suelo decir, para la recolección y obtención de evidencia es más importante saber aquello que no hay que hacer que lo que hay que hacer. En cambio, para la segunda etapa sí hace falta conocimiento informático. Y muchas veces, frecuentemente, tenemos que, de esa masa de bits extraídos, interpretar esa información. Hay que parsearla, como decimos, y llevarla a una forma entendible. Primero para nosotros, y después tenemos el desafío posterior de llevarla a un tercero que no entiende nuestro lenguaje. Si estamos desarrollando el ámbito judicial, serán los jueces, los fiscales, los abogados de las partes. Y si estamos desarrollándonos en el ámbito corporativo, será un gerente o el gerente de un gerente al que le tenemos que explicar por qué tuvimos ese ataque de ransomware o por qué tuvimos tal vulnerabilidad, cómo podemos explicarla, cómo podemos describir el proceso para, bueno, obviamente cumplir con las cuestiones, en algunos casos legales, de cumplimiento no solo normativo, sino de la ley, y en otros casos, sencillamente, para cuestiones como pueden ser seguros asociados, situaciones en las cuales nosotros, o la organización tiene que demostrar que hizo la debida diligencia. Así que hay que estudiar mucho, hay que investigar y hay que documentar.
Probablemente la parte de documentación es la más difícil, es la que requiere tiempo. Yo suelo decir, hace falta horas de vuelo para documentar. Es la que menos nos gusta. Nos gusta ir a la parte práctica, encontrar los artefactos forenses, demostrar que esto prueba tal cosa de la hipótesis del caso, pero después hay que sentarse a escribirlo. Y la documentación es clave, sobre todo porque la justicia, aquí en la República Argentina, y entiendo que tenemos audiencia de otros países, podría ser similar. En algunos casos, la demora entre la obtención de la prueba, la producción del informe y el juicio puede ser de años. Y uno tiene que recordar para ir a un juicio oral lo que escribió hace unos años. Entonces, es muy importante el tema de documentación. Hay que aprender a usar herramientas. Y ahora yo les voy a recomendar algunos tips y algunas herramientas para que ustedes utilicen. Las herramientas son. La idea es entender la filosofía de cómo trabajan. Básicamente, hay dos grandes grupos de funcionamiento de las herramientas. Practicar con casos de estudio. También les voy a recomendar un sitio del cual ustedes van a poder descargar imágenes forenses, extracciones de móviles, descripciones de casos que acompañan a esas extracciones donde explican un escenario, pasó tal cosa y tenemos el teléfono y la computadora de la persona y su misión es responder este cuestionario. Y eso ustedes pueden ir haciéndolo como un divertimento, como parte de su plan de formación. Realizar las pruebas de concepto en el caso de que estemos, digamos, en presencia especialmente de cuestiones o artefactos que desconocemos. Y aquellos que puedan y cumplan con los requisitos, mi recomendación es que se inscriban en listas de peritos de oficio, donde van a trabajar en el ámbito civil. No dejen sus trabajos porque es una actividad absolutamente independiente del volumen que ustedes van a recibir de casos, y además hasta que les regulen honorarios en el proceso y hasta que el juez dictamine que ustedes cobren, pueden pasar años y años. Sin embargo, es la puerta de entrada, porque la puerta de entrada, obviamente, por donde entramos todos, hace 25 o 30 años me inscribí en La Nación y en la provincia de Buenos Aires en jurisdicción de San Isidro. Para que ustedes tengan una idea, yo fui el primer perito de oficio en la lista de San Isidro. Hoy creo que hay más de 30, yo no estoy hace rato en el listado, yo ya no intervengo prácticamente en cuestiones de oficio. Les había dicho que también existía una tercera categoría que no mencioné, que es el perito de parte o consultor técnico de la parte. Ahí es la meca donde todo perito quiere llegar. ¿Por qué? Porque salvo alguna jurisdicción, más bien un fuero particular que les va a regular honorarios, sus honorarios los van a discutir con el cliente y los va a pagar el cliente, independientemente del resultado. Entonces, y de la forma en que usted va a decidir cobrarlo. Pero, claro, primero hay que recorrer camino para después poder acceder a ese medio. Y por último, volver al punto 1, porque esto claramente es un loop. Bien, finalmente creo que me quedan un par de minutos todavía, ya estoy por el final. Unos mínimos recursos les doy. Hay muchísimo, por supuesto, ustedes pueden googlear y van a encontrar muchísimo. Yo les voy a recomendar esto que para mí, para el punto de entrada, es fundamental. Software libre hay mucho, en las plataformas que ustedes quieran, en Linux, en Mac, hay Live CDs, bueno, Live USB ahora, con distribuciones que ustedes pueden trabajar. Mi recomendación es que el puerto de entrada hoy, la herramienta, digamos, de elección para trabajar en open source de lo que es un toolkit, porque vamos a encontrar herramientas puntuales para algunos artefactos forenses y vamos a encontrar los toolkits, que es un conjunto de herramientas puntuales, todas juntas, para resolver las cuestiones más comunes que se requieren en cualquier investigación. Autopsy es la plataforma que viene, en realidad es una interfase gráfica de un producto mucho más viejo de línea de comando que se llama Sleuthkit. Probablemente muchos de ustedes oyeron hablar de él. Autopsy está disponible en todas las plataformas. Si lo van a usar en Linux, no lo usen en distribuciones forenses. No es que no lo usen en distribuciones forenses.
Lo que quiero decir es que las distribuciones forenses normalmente tienen versiones más viejas. Actualmente Autopsy tiene un soporte importante de la comunidad y hay una empresa atrás de ella, la empresa de prácticamente el que inventó esto, Brian Carrier, que pone plata sobre eso y hay un evento anual, con lo cual es una herramienta que incorpora valor todos los días, sobre todo en el área de móviles, donde es más difícil encontrar temas de herramientas open source. Yo cuando daba clase en la facultad usaba Autopsy para las prácticas con los alumnos, lo usaba bajo Windows, pero lo pueden usar en la plataforma que ustedes quieran. También hay un software muy particular que es el FTK Imager, que les va a servir para trabajar con imágenes, y en Digital Corpora van a encontrar, a mi juicio, el mejor repositorio de imágenes, de discos, de dispositivos, de teléfonos. Cada imagen viene con toda una descripción. La de los teléfonos están súper bien resueltas por alguien muy reconocido dentro de la comunidad, donde van a tener un teléfono o la imagen de un teléfono, el PDF explicando todo lo que la persona hizo en el teléfono antes. Y ustedes van a poder jugar tratando de buscar esas cosas. Para cuestiones relacionadas con procedimientos, para todo el tema procesal, les recomiendo ese libro que es del Infolab de la Universidad FASTA de Mar del Plata. Está orientado probablemente a los procesos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Tiene aspectos técnicos también, un poco más light lo técnico ahí, con la mirada básicamente de lo que es el procedimiento. Está bajo licencia Creative Commons, así que lo pueden descargar y ahí van a encontrar mucho material interesante. Estos son entonces mis recursos. Ahí tienen mis datos de contacto. Twitter es la mejor forma de preguntar y el 80 al 90% de lo que tuiteo está relacionado con temas forenses informáticos. También está mi correo electrónico. Creo que tenemos 8 minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta, es un buen momento, y si no... Bueno, está bueno que prendieron la luz. Hola Gustavo, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es, a nivel nacional, ¿hay algo que normalice la recolección de datos, recolección de pruebas y cadena de custodia? Respuesta corta. Sí existe una norma IRAM reciente, que es una traducción y adaptación, como son prácticamente todas las normas IRAM, de la ISO 27037, que es recolección y tratamiento de evidencia digital, que existe del 2012, creo que es el último release, si mal no recuerdo. Es un conjunto de recomendaciones, viene del tronco normativo de la 27000 y siempre fue nuestro órgano rector, digamos. Por supuesto, además hay protocolos, guías de trabajo. Bueno, hay mucha dispersión con todo esto. La tecnología informática para el derecho, que se mueven arriba de una tortuga, es muy nueva. Para nosotros es viejísima, pero para ellos es muy nueva. Con lo cual hay mucha fricción en esos temas y mucha parte del tiempo de un peritaje informático se discute sobre esos procedimientos. Pero sí, la IRAM 27037 sería la norma nacional para tratamiento de evidencia digital. Okay. Yo te hago una consulta respecto a las certificaciones. Hay una en particular que ahí vi que es de Encase, que obviamente es del producto de Encase. Las otras son también de un producto en particular, o pueden ser, por ejemplo, no sé, para usar el Autopsy o lo que sea. Y bueno, y más o menos también de las genéricas, tipo, ¿cuál es el costo? Las que están más abajo. Las genéricas son básicamente sobre procedimientos y metodología. Tenés que resolver un ejercicio o varios ejercicios prácticos, pero no te imponen una herramienta en particular. Después de las herramientas específicamente, cada una es de la herramienta comercial distinta. ¿Hay certificaciones basadas en Autopsy? Sí hay. No hay propia de Autopsy por la filosofía, pero sí hay certificaciones basadas en Autopsy. De hecho, la de GIAC, que es del SANS Institute, es basada en Autopsy. Por supuesto, creo que preguntaste costos también. Bueno, los costos de estos cursos son altísimos en líneas generales. Una de las cosas que trajo buena la pandemia es que muchas de estas cuestiones bajaron terriblemente de costo. Por ejemplo, el curso oficial de Autopsy, creo que es un curso de 8 horas, siempre costó, creo que
si lo van a buscar, cuesta $500. Durante la pandemia se podía hacer gratis durante un par de meses. Yo lo hice igual, ya manejaba Autopsy y el curso está muy bueno, siempre están orientados a específicamente la herramienta. Así que, y en los costos de las certificaciones, y sí, sabemos que las certificaciones tienen costo, arrancan, no sé, de los $500 para arriba. Todas, como en seguridad informática, hay que recertificarse cada 2, 3 años. En muy pocos casos les van a pedir resolver otra vez problemas, sí les van a pedir crédito CPE o acreditar, digamos, experticia. Pero sí recomiendo, yo tengo unas 5 o 6, pero digamos, también a mí me gusta me plantea desafíos y entonces lo hago, pero no necesito tampoco tanto. Yo básicamente de las herramientas comerciales que utilizo las de Encase y de Axiom, tengo esas 2 certificaciones. Utilizo otras herramientas también, pero bueno, nada. Sí, es importante al menos tener una agnóstica. Por acá, buen día. ¿Cómo te va? Acá estoy. Hola. Tengo una pregunta. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías la operancia de la justicia argentina cuando se le presenta un caso y tiene que usar el procesamiento digital de evidencia para resolverlo, para apoyarse? Viendo un poco, no sé, un poco las noticias que pasaron en una slide y bueno, casos que conocemos y entendiendo que estás involucrado o tenés un conocimiento a nivel general, ¿qué puntaje le pondrías a la justicia en términos de No te voy a esquivar la pregunta, pero no voy a dar un puntaje. Pero sí te voy a dar algo mejor que un puntaje, que es un poco una descripción del estado de situación. En la República Argentina, la justicia y los laboratorios de las fuerzas de seguridad o de la fuerza de la ley, como se suele decir en la literatura inglesa, no escapan al resto del Estado argentino. No hay planificación, funciona espasmódicamente. Hay un lío, van, intentan... Nunca hay presupuesto para comprar discos duros, que el disco es el insumo básico para almacenar las extracciones y copias forenses. No hay plata, nunca. Salvo que sea, no sé, algo que tiene impacto. Ahora, desde el punto de vista profesional, hay gente muy capacitada, pocos recursos, quizás no hay apoyo también de las autoridades para la formación, no hay planes de, digamos, no hay planes de gobierno respecto de esta cuestión, salvo cuestiones muy puntuales. Les diría que tenemos algún laboratorio que es un laboratorio modelo, que es el laboratorio de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, por una característica particular. Primero, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es el más joven de todos, y segundo, siempre se ha invertido en eso, y se ha invertido en capacitar, en formar, en certificar, en comprar recursos. Después el resto hay, digamos, de los laboratorios nacionales, de las fuerzas federales, hay, digamos, distintas situaciones de estados. En las provincias, por ahí hay provincias que están muy bien, sobre todo ministerios públicos fiscales, que han hecho inversiones. No solo inversiones, sino también categorizando la figura del perito informático. Porque para entrar al Poder Judicial, hoy como perito informático, en la mayoría de las jurisdicciones, en los poderes judiciales, no hay un cargo de perito informático. Entonces, entrás con un cargo muy bajo. Ya sabemos que los sueldos del Estado son bajos, pero quien entra a trabajar al Estado, por lo menos que tenga un sueldo mínimamente digno y que se sienta apoyado. Yo creo que generalmente lo que yo veo en la gente que está en estas áreas es la falta de apoyo. Tienen que ir con su computadora, hacen una vaquita entre todos y compraron un duplicador forense, ese tipo de situaciones. Así que un poco el pantallazo general que veo de 25 años, 30 años, de ir a toda la fuerza que te puedas imaginar. Creo que queda 1 minuto y monedas para una pregunta, si hay. Bueno, es un buen momento para el cierre. Muchas gracias, Gus. Súper interesante.